8 de la mañana, 5 minutos, 8 de la mañana, 5 minutos. Regresamos de la pausa comercial y continuamos con más información en Unión Radio 580 AM. Nos indica Eduardo que ya tenemos el contacto virtual con Alejandro Gallo, el expresidente nacional del movimiento Unión Ciudadana. Vamos a dialogar importantes temas ya a pocos meses, 5 meses para ser exactos, de darle nuevamente el voto de los ciudadanos a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. ¿Cómo está, presidente nacional del movimiento Unión Ciudadana? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580 AM. Buenos días. Ayúdenos activando el micrófono, por favor. ¿Cómo están? Buen día. Ahí Muchas sí. gracias por la invitación. Ahí sí lo escuchamos perfectamente. Gracias. Oiga, vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura política, vísperas ya de las elecciones 2025. ¿Cómo usted analiza el panorama? Se avecinaba, de hecho se reunieron las organizaciones de la izquierda y centroizquierda, pero al parecer no prosperaron. Hoy culmina el plazo para que se den esas alianzas que en su momento se avecinaban, pero luego fueron decayendo. Adelante con su Bueno, yo comentario. creo que no es un error decir que están decayendo. Justamente el día de ayer finalizamos una mesa de trabajo donde las 5 organizaciones políticas de izquierda, la Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, Reto, el Partido Socialista Ecuatoriano, ya finalizamos un borrador de plan de gobierno, el que fue anunciado el día de ayer ante los medios de comunicación, a la ciudadanía en general. Y de este plan de gobierno, esperemos que el día de hoy, que finaliza a la medianoche, el plazo formal para establecer las alianzas políticas, ya se concrete un binomio electoral, es para lo que se ha venido trabajando. Los dirigentes políticos, los máximos líderes políticos ya están, digamos que finalizando esta etapa, esta es otra segunda etapa que tienen hasta el día de hoy y esperemos que ya se concrete más allá de lo que se diga en redes sociales, más allá de lo que una u otras personas quieran dividir este proceso que se ha realizado. Nosotros hemos venido trabajando en alianza, en conjunto, en unidad, porque es lo que el país necesita. Las organizaciones políticas que han venido trabajando en estas mesas de trabajo han demostrado una madurez política en comparada a países del primer mundo como en Europa, que están acostumbrados a formar gobiernos de coalición, gobiernos en conjunto. Recordemos que hay figuras allá de primer ministro y es legislativo quien en conjunto, en acuerdos con las demás organizaciones políticas, llega a un consenso de coalición y es lo que va a pasar en Ecuador. Esto es algo histórico. Si todo sale como se ha venido trabajando en unidad, en alianza, dejando las rencillas políticas a un lado, y con el favor de Dios, esto va a ser algo histórico para toda la ciudadanía, para todos los ecuatorianos, para el pueblo ecuatoriano, que ya aguanta más estos gobiernos de derecha, estos últimos 3 gobiernos que hemos tenido, que no han resuelto nada para la gente, solo han resuelto cosas para sus familias, para sus corporaciones, para sus empresas, y se han despreocupado totalmente del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el consenso del que usted habla, Bueno, el Alejandro? consenso es evidente. Están los 5 partidos ¿Cuál? trabajando: la Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, Renovación Total, Partido Socialista Ecuatoriano. Se determinó un borrador de plan de gobierno. Este plan de gobierno va a ser ejecutado por esta alianza. El día de hoy esperemos que se concrete el binomio electoral. Recordemos que tenemos hasta la medianoche para que se puedan inscribir. Y bueno, si puede salir un binomio, 2 binomios, 3 binomios, lo que sea, se va a trabajar dentro de este plan de gobierno y tenemos más allá de eso, de este plan de gobierno de trabajo, tenemos pactos de no agresiones, aunque han habido ciertos personajes que han querido estabilizar esto y están trabajando, haciéndole el juego a la derecha, y esto hay que ser tajante y claro, pero bueno, nosotros hemos seguido trabajando en este proceso y todos los partidos que mencioné, los partidos políticos, están todavía trabajando en conjunto para el día de hoy definir un binomio electoral. El consenso justamente es hacerle el frente a la derecha, más no unirse ellos para sacar adelante el país, porque si hubiese sido así, existiría un candidato o un binomio como tal y ya se hubiese informado, al menos que pase lo que usted indica, que hasta la medianoche tienen los por partidos y movimientos políticos tener que dar oficialmente sus candidatos, Alejandro. Sí, bueno, es lo que digo, aún no se acaba el día, no hablemos en pasado como que si no ha pasado, como que si no, esto no ha ocurrido.
Pero sin embargo, vámonos al peor de los casos. Igual este plan de gobierno se va a ejecutar por los partidos que queden. Hay otras opciones. La máxima, evidentemente, claro, es el binomio electoral y también una lista de asambleístas nacionales dentro de estos cinco partidos que también se ha avanzado en esto. Por eso vuelvo y repito, esperemos a que concluya el día de hoy para que esto se concrete finalmente y seguir trabajando en unidad, que es lo que el pueblo requiere, es lo que el país necesita. ¿Qué necesita el país, Alejandro, específicamente, Nosotros hemos trabajado en para que ocho un político puntos haga bien su trabajo? específicos. Específicamente hemos trabajado en varios puntos. El primero, que es lo primordial para este país, es la seguridad y la protección a la vida. En este eje vamos a abordar temas integrales y no como lo han venido haciendo estos gobiernos de Moreno, de Lazo, de Noboa, que salen solamente en TikTok o en comerciales, en promocionales, ya vemos a Noboa que sale de forma él con su imagen, militares, policías, pero eso no soluciona nada para la gente. No podemos seguir criminalizando la pobreza, porque esto es lo que han venido haciendo estos últimos tres gobiernos, yendo a los barrios más pobres del Ecuador y metiendo preso a los adolescentes, a la gente que también es víctima de estos sistemas y de las mafias, porque recordemos que los adolescentes que vemos en las noticias, que salen a matar, que salen a robar, también son víctimas, porque no todos están ahí porque quieren, también los obligan porque hay una ausencia total del Estado y estas organizaciones van, se apoderan de esto porque hay una ausencia del Estado en estos tres últimos gobiernos y terminamos encarcelando a personas que también son víctimas de estas mafias y provocando más problemas de los que ya hay, por ejemplo, un hacinamiento en las cárceles, perfeccionamiento del crimen, porque no hay centros de rehabilitación en este país, lamentablemente, que eso también forma parte del eje de protección a la vida y la seguridad que se ha abordado en este plan de gobierno. Y no podemos seguir así, criminalizando a los pobres. Esto es un problema social, que hay que recuperar nuestro tejido social, con educación, con empleo, fomentando cosas sociales, culturales, recuperando estos sectores que el Estado los ha tenido abandonados históricamente en estos tres gobiernos que hemos tenido. Entonces, mientras no cambiemos esa visión ideológica, mientras no ejecutemos el dinero que está en el Estado, porque hay dinero para el ítem de seguridad, pero si no lo ejecutan, aquí hay dos opciones: o son tan incompetentes que no saben manejar las compras públicas, no saben cómo ejecutar correctamente y de forma eficiente el presupuesto del Estado, o simplemente no tienen voluntad política porque no les interesa solucionar los problemas de la gente. No los escucho. En ese marco, ¿qué garantiza de que realmente esa unidad de la que usted habla vaya a funcionar para que el Ecuador ahora sí tenga un verdadero gobierno? Aquí hemos tenido gobierno de izquierda, de derecha, de centro izquierda, y ninguno ha funcionado. Entonces, en esa línea, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos en ese sentido? ¿Y qué debemos esperar los ecuatorianos frente a este nuevo proceso electoral? Bueno, si me pide una garantía, recordemos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana no vivíamos como estamos viviendo en este momento. Yo no ¿Cómo recuerdo que vivíamos, Alejandro? esos con ese miedo a las calles, a que nos extorsionen, a que nos vacunen, que no podíamos trabajar con nuestros negocios porque tenemos miedo de la vacuna, de la extorsión, no teníamos miedo de estar en los semáforos, en los carros, porque venían unas motos o sicarios y te robaban. O sea, yo creo que eso es algo que hay que reconocerlo. Y los últimos tres gobiernos que hemos tenido durante estos 7 años han sido gobiernos de derecha, de corte neoliberal, que lo único que piensan son en sus empresas y eso está demostrado. Es una mentira decir, es totalmente una falacia decir que estas personas, porque tienen dinero, como lo tenía el señor Lazo, como lo tiene el señor Noboa, no llegan a robar al Estado. Se ha demostrado que llegan, y no solamente que llegan a robar, sino que no hacen nada por el país, no hacen nada para la gente, trabajan solamente para sus intereses personales. Y eso está más que demostrado, puedo nombrar un sinnúmero de ejemplos. Creo que el señor Noboa, desde que inició su campaña, ha hecho totalmente lo contrario desde que llegó al gobierno. Entonces, yo creo que si queremos una certeza, pensemos en el pasado. La Revolución Ciudadana forma parte de esta coalición, de este trabajo en conjunto,
y se ha demostrado cuando se ejecutaban los presupuestos, las obras, el tema de seguridad. Recordemos en qué gobierno se cogieron a los capos de la mafia de ese entonces y en qué gobierno se fugaron los capos de la mafia. Y de ahí en adelante, lo único que hacen es coger presos a los jóvenes y adolescentes que están en los barrios más pobres del país. Eso no soluciona nada, por favor. Recordemos, repito, en qué gobierno se cogieron a los capos de las mafias ecuatorianas y en qué gobierno se fugaron y hasta el día de hoy los pueden volver a capturar. Alejandro, si el correísmo realmente funcionara en el país, ¿por qué no ha ganado en las últimas elecciones? Bueno, y todos hemos visto la campaña mediática que ha tenido la Revolución Ciudadana en estos últimos gobiernos desde que Moreno llegó al poder. Actos de corrupción, persecución política, se ha instaurado una matriz de opinión que todo lo que tiene que ver con la delincuencia, RC. Se ha instaurado que todo lo que tiene que ver con los narcos es RC, cuando eso totalmente es equivocado. Yo quisiera que alguien me dé una prueba como la que estoy diciendo yo, que en qué gobierno, porque fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se capturó y estuvieron presos los grandes capos de la mafia en Ecuador. Y vuelvo y repito, la gente sabe, la gente no es tonta, la gente que vive el día a día en la calle sabe que durante ese gobierno salían a las calles con tranquilidad, abrían negocios, no cerraban negocios por medios de vacuna, no existían las extorsiones y de repente llegó Moreno, desarticuló una serie de instituciones en el Estado, quitó presupuesto a una serie de instituciones del Estado y de ahí en adelante se comenzaron a fugar los grandes capos de la mafia. Ahora vemos las revelaciones de varios medios de comunicación y personas que se atreven a denunciar con pruebas el tema de la mafia del señor Lazo con su cuñado Carrera. O sea, son cosas innegables. Y no podemos desmentir este tema de la mafia albanesa con el gobierno del señor Lazo y que sigue todavía operando en el gobierno del señor Noboa. ¿Por qué no cogen preso a los grandes capos de esas mafias? ¿Por qué no cogen preso al capo Fito que se fugó en el gobierno de Noboa y hasta el día de hoy lo encuentran? Esas son pruebas irrefutables de lo que todo lo dice esta prensa que está direccionada a cierto sector político. Eso es una prueba irrefutable de lo que ellos dicen. Entonces yo quiero que alguien me explique cómo es que si se lo acusa a una organización política de trabajar o estar pactadas con la mafia, los detienen, los meten presos y llega el otro sector político que acusa de esto y son ellos los que liberan a los capos de la mafia, pues. Yo no entiendo eso, que alguien me explique esa Pero contradicción. no son los gobiernos, pues amigo, perdón, pero no son los gobiernos que detienen o dejan libre. Usted sabe que es la función judicial, una función judicial corrompida. Perdón, pero el señor Fito se escapó de la cárcel. ¿Y de quién está a cargo de la cárcel? ¿Del ¿Mm? SNAI? ¿Quién responde del Sí, SNAI? El pero ¿quiénes lo gobierno. dejaron en su momento, le permitieron hacer lo que hacía aquí en el Ecuador? ¿Mm? La Que pregunta. meterlo preso, ¿qué es dejar de hacer? O sea, eso yo no entiendo cómo ¿Ah? podemos negarlo, no entiendo eso. O sea, Pero es que si hay el yo caso veo que hay Metata, un si gobierno. Purga, el caso Arroz Verde, tantos y tantos casos de corrupción que se han dado en el país, entonces ¿cómo podemos decir de que esta organización es limpia cuando hay muchos casos Yo no de estoy, corrupción? yo no Como estoy delincuentes hablando de cuello Y blanco no, de y no sueltos falta es de que corrupción. la prensa diga, pero son cuestiones que maneja la fiscalía, las investigaciones, como usted dice. No toda ¿Y la dónde están prensa. las pruebas de la fiscalía? Pues estoy hablando específicamente del tema de las mafias y del crimen organizado. No estoy hablando de procesos de corrupción ni casos de corrupción. Estoy hablando específicamente del crimen organizado y de la narcopolítica que tanto se ha instaurado en los medios de comunicación en el país, que parece que es un tema que está de moda. Y vuelvo y repito, lo No, eso hacen de no puede forma decir usted que se ha instaurado en la malintencionada. prensa. Diga un medio que está donde está instaurado la narcodelincuencia que usted dice. Bueno, yo lo puedo decir claramente. A Tenemos ver, a diga. Ecuavisa que responde a los intereses del señor Lazo. Tenemos Teleamazonas también que en su momento respondía el señor Lazo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Los ecuatorianos no somos tontos. Los ecuatorianos saben esto y yo creo que es deber fundamental de la ciudadanía aclarar esto, transparentarlo, para que la gente se dé cuenta de todo esto y no tener miedo a decir las cosas como son. Todo el mundo sabe que el señor Hernández, amigo personal de Lazo, es director de Coavisa. Y todo el mundo sabe las noticias que salen a favor de Lazo. O sea, eso es algo innegable. Lo Muy mismo bien. con los dueños de Teleamazonas.
O sea, esto hay que transparentarlo para que la gente sepa. No podemos estar ya ocultando o por miedo a decir las cosas, no decirlas, porque por eso estamos como estamos, porque lamentablemente estos medios de comunicación que he nombrado influyen en la ciudadanía y hay gente que escucha lo que medios de comunicación y lo cree todo, no investiga, no ve quién está atrás de eso, no ve quién responde, no ve que si no hay pauta en estos medios de comunicación, no hay noticias. Entonces eso hay que dejarlo claro a la ciudadanía y evidentemente también hay que respetar los medios de comunicación serios, los programas serios de comunicación, porque no todos son así. Pero hay que transparentar ese tipo de cosas. No nos podemos quedar callados. Y justamente en esta coalición de partidos que hemos venido trabajando en este plan de gobierno, todo esto está claro y hay también un eje de temas de seguridad, de educación, de reactivación económica, que es lo que el país necesita. O sea, tampoco podemos tener todo el Estado para un grupo corporativo que son los Novoa, pues ahora. Ahora ya no somos una república, sino que parece que somos una corporación que más de la familia Novoa. O sea, eso ya es evidente, el escándalo de corrupción de la empresa Ordeño con la tía de Novoa, ahora este tema del Oiga, ¿y qué etanol. pasaría si el presidente Noboa vuelve nuevamente a ganar en las elecciones de 2025? Y lamentablemente yo creo que el país va a seguir en este abismo y cada vez va a ser más difícil salir de este tema. Y cada vez va a ser más difícil porque ya estamos en un abismo. No es que estamos en el precipicio a punto de caer en un abismo. Ya está el Ecuador en un abismo y lamentablemente si seguimos así va a ser mucho más difícil salir. Es algo que los ecuatorianos lo vivimos día a día. Las personas como nosotros, ustedes también, yo, que vivimos el día a día en la calle, que estamos trabajando en las calles, viendo la realidad que vive este país realmente, sabemos que estamos ya en el precipicio, ya estamos en el abismo, perdón, estamos en el hoyo. Yo creo que ya no podemos seguir cayendo más bajo porque las muertes a diario, las extorsiones, las personas están cerrando todos los negocios, las personas que pueden se van del país y están vendiendo todo lo que tienen aquí para ya irse de aquí y vivir en paz. Antes que vivíamos en paz no pasaba todo esto. Y yo vuelvo y repito, es un tema de voluntad política donde simplemente no se le da la gana a estos gobiernos de turno de trabajar para la gente. Perfecto, 8:23. Hemos dialogado con Alejandro Gallo, presidente nacional del movimiento Unión Ciudadana. Vamos a estar a la expectativa, Alejandro, de qué concluye o de qué sale de las organizaciones políticas, porque hasta hoy es el plazo para que ellos se unan a las alianzas y toda la cuestión. Gracias, Alejandro, que tenga excelente día. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. 8:23, 8:23.